¿Cómo puede un continente tan rico vivir en tanta pobreza? Esta pregunta no es nueva y tampoco es simple. África, hogar de minas resplandecientes, vastos campos fértiles y reservas naturales de valor incalculable, sigue marcada por crisis, conflictos y miseria. Para muchos, esta contradicción suena como un misterio sin respuesta, pero quien conoce los bastidores de la historia lo sabe. Lo que parece una injusticia actual, en realidad, fue cuidadosamente esculpido a lo largo de los siglos, con cadenas, acuerdos y mapas trazados muy lejos de allí. Pocos se atreven a sumergirse en las raíces profundas de esta desigualdad. Es más fácil señalar con el dedo, repetir clichés e ignorar el peso del pasado. Pero en este video vamos más allá. Entenderás cómo imperios extranjeros desmontaron sociedades enteras, cómo líneas trazadas con pluma se convirtieron en fronteras de guerra, y cómo incluso la ayuda bien intencionada puede aprisionar en lugar de liberar. Todo esto sin recurrir a exageraciones o excusas, solo hechos, conexiones y lecciones olvidadas. A lo largo de este viaje, revelaremos los mecanismos invisibles que mantienen al continente atrapado, a pesar de toda su abundancia natural. Y lo más importante, descubrirás que incluso en medio de la destrucción, África resiste, se reinventa y comienza a dar señales de un nuevo tiempo. El tipo de revelación que pocos conocen, pero que lo cambia todo para quien quiere ver más allá de lo evidente. Al contemplar el mapa africano, se percibe un tablero reluciente, repleto de oro, petróleo y suelos fértiles. Aún así, la mesa de los pueblos sigue vacía, como si la abundancia hubiera pasado de largo por la puerta. Es la vieja contradicción entre abundancia y miseria, tan flagrante que hace que cualquier visitante se rasque la cabeza. Vaya, no se trata de falta de bendiciones naturales, sino de ataduras históricas que rodean al continente como cadenas invisibles. Este contraste, amigo mío, es el punto de partida para entender el largo viaje que sigue. Imagina un imperio antiguo que poseía minas resplandecientes y tierras fértiles, pero cuyos tesoros se escurrían hacia afuera como agua en una vasija agrietada. Así ocurre en África. Los recursos parten en barcos, mientras que las poblaciones se quedan en la miseria. La riqueza bruta llena arcas lejanas, dejando en las aldeas solo polvo y promesas huecas. Fue exactamente así como ciertos reinos de la antigüedad se derrumbaron cuando no controlaban sus propias rutas de comercio. La lección resuena hasta hoy. Sin dominio sobre lo que es tuyo, la fortuna se transforma en un espejismo. A esto se suma el peso de acuerdos leoninos, impuestos con el estilo de quien llega sonriendo y se va cargando sacos de especias. Gobiernos jóvenes, a menudo frágiles, firman contratos que favorecen a compañías extranjeras, cambiando diamantes por monedas. No es casualidad, es una estructura creada para funcionar así, tal como un engranaje antiguo que solo gira si el aceite viene de fuera. Y cuando falta aceite, todo rechina, se traba y aprieta el bolsillo de quienes ya luchan por una comida decente. ¿Percibes la paradoja? Cuanta más riqueza hay en el subsuelo, más depende el pueblo de lo que viene de arriba. Aún así, en los mercados callejeros resuena un murmullo de esperanza, como un tambor tribal que llama a la danza. Los pequeños agricultores, tercos, insisten en cultivar yuca, sorgo, cacao. Saben que la tierra responde a quien la trata por su nombre. Recuerdan a viejos generales que, rodeados, reorganizaban sus legiones en el último instante, probando que ninguna batalla está perdida de antemano. Cada saco de granos vendido en la feria es un gesto de resistencia contra la lógica de la dependencia. Sin embargo, las cartas marcadas de la historia todavía pesan sobre los hombros de estos vendedores resilientes. Para descubrir de dónde vino todo este juego de fuerzas, es necesario viajar a los siglos en que las cadenas se cerraron sobre muñecas inocentes. Fue allí donde se plantó la amarga semilla de la pobreza estructural, y ningún árbol crece sin raíces. Pero no te apresures. La próxima parada de este viaje revela cómo el tráfico de vidas y el afán colonial rediseñaron el destino africano. Es un capítulo duro, pero esencial, donde se encuentran las llaves que, quizás, expliquen tanto retroceso. Sigamos entonces por el pasillo de la historia, antes de que el eco de estas cadenas silencie lo que aún necesita ser contado. Cuando el tambor de la historia africana sonaba libre,
Sus pueblos navegaban ríos, comerciaban con tribus vecinas y erigían reinos que encantaban a viajeros lejanos. Pero en un momento dado, vientos cruzaron los mares trayendo barcos pesados, cargados de ambición. Lo que vino después fue una ruptura brutal, como si rasgaran el tejido de una civilización con las manos. La esclavitud, antes restringida a prácticas locales y muy diferentes, tomó proporciones infernales bajo las órdenes de reyes europeos. Era el inicio de un ciclo donde millones serían tratados como carga, no como personas. Estos hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus aldeas como si fueran solo parte de una cosecha. Atados, marcados y vendidos en ferias lejanas, sostuvieron imperios con su propia sangre. El comercio triangular llenaba arcas en Lisboa, París y Londres, mientras vaciaba hogares en Tombuctú y Luanda. El trauma no se limitó a los cuerpos llevados, sino a lo que quedó atrás. Familias deshechas, culturas desestructuradas, economías locales destruidas. Fue como cortar las raíces de un árbol y esperar que dé frutos. Y entonces vino el segundo golpe, la colonización. Con mapas en mano, las potencias europeas dividieron el continente como quien reparte un pastel entre generales hambrientos. Los exploradores llegaron con cruces, banderas y decretos, prometiendo civilización. En la práctica, impusieron sistemas que transformaron a reyes en subordinados, a lenguas en armas y a la espiritualidad africana en pecado. Era como si intentaran borrar siglos de historia con un simple sello de autoridad. Aquello que era plural y orgánico se convirtió en una máquina diseñada para servir al lucro extranjero. Los colonizadores no solo extrajeron recursos, sino que moldearon la visión que los africanos tenían de sí mismos. Fue un proceso lento, hecho de escuelas que enseñaban obediencia, libros que omitían a los héroes africanos e iglesias que condenaban a los espíritus ancestrales. Cada templo destruido, cada nombre prohibido, era un martillazo en el orgullo de un pueblo que hasta entonces caminaba con la cabeza erguida. Tal como los imperios derrotados de la antigüedad, África se vio sin voz propia, repitiendo palabras que no eran suyas, vistiendo símbolos que nada le decían a su alma. Sin embargo, el alma resiste. Aunque el pasado pese como una armadura antigua, hay en muchos rincones del continente una llama que no se apagó. Tribus que preservaron su lengua, griots que aún cuentan historias antiguas, jóvenes que redescubren sus raíces con fervor. Pero esta llama también revela la herida. Para entender el presente africano, es necesario mirar con seriedad el daño causado por siglos de dominación. Y es justamente esa estructura impuesta a la fuerza la que moldeó lo que sería más adelante el mapa de la explotación, una infraestructura pensada no para servir al pueblo, sino para vaciar su suelo. Las carreteras construidas durante el dominio europeo parecían venas, pero no llevaban sangre a las partes vitales del cuerpo africano. Conectaban minas con puertos, plantaciones con barcos, como senderos de saqueo diseñados con regla y codicia. Ciudades vecinas ni siquiera fueron conectadas, las aldeas permanecieron aisladas y el comercio interno, que podría haber fortalecido la economía local, fue ignorado. Aquello no era un proyecto de nación, sino un esquema de extracción. Todo tenía un único sentido, hacia afuera. Uno se imagina que un verdadero imperio, como los que surgieron a orillas del Nilo o en el Sahel, construiría puentes y canales para unir a sus súbditos y expandir el saber. Pero los colonizadores no querían la unidad africana, querían silos, compartimentos estancos, fáciles de controlar y difíciles de organizar. Se instalaron ferrocarriles con precisión, pero sus vías rodeaban los poblados, despreciando las necesidades humanas. Era como si los trenes no tuvieran estación, solo destino, el océano, y la locomotora siempre se llevaba lo valioso. Nunca traía nada a cambio. En los puertos, cargamentos de marfil, cacao, algodón y minerales embarcaban día y noche, pero el agua potable no llegaba a los barrios y los hospitales funcionaban solo en las zonas de los blancos. La infraestructura funcionaba como un cuerpo con órganos trasplantados. Aparentaba estar vivo, pero no respiraba con pulmones propios. El pueblo, mientras tanto, caminaba a pie por senderos de tierra, cruzando puentes improvisados con troncos, mientras trenes de acero se llevaban las riquezas más allá del mar. Es irónico.
Cuanto más se asfaltaba, más profundo se cavaba el abismo. No se puede olvidar que incluso las escuelas fueron diseñadas con esta misma lógica extractivista. Formaban sirvientes, no pensadores, administradores sumisos, no líderes visionarios. La inversión no era en educación, sino en adiestramiento. Era como si dijeran, aprendan a obedecer y quizás reciban lo suficiente para no rebelarse. Los grandes imperios de la historia sabían que la educación era poder, pero aquí se convirtió en una herramienta de control, no de liberación. El resultado, generaciones enteras preparadas para mantener una máquina sin poder operarla nunca por su cuenta. Y si hoy tantos países enfrentan dificultades para interconectar regiones, atraer inversiones internas o producir sus propias riquezas, es porque los cimientos fueron moldeados con la intención opuesta. Lo que se construyó para mantener al continente como rehén de su propio potencial. Pero todo cambia cuando el colonizador se va y la responsabilidad llama a la puerta. ¿Y qué pasó cuando esa partida fue precipitada, sin dejar manuales, sin formar líderes, sin siquiera enseñar a mantener la máquina en funcionamiento? Ahí es donde entra el siguiente capítulo, el de la independencia sin preparación. Cuando los colonizadores se retiraron, dejaron atrás mucho más que banderas descoloridas y edificios administrativos. Lo que quedó fue un vacío, un agujero profundo, donde debería haber cuadros técnicos, líderes preparados, pensadores estratégicos. La independencia llegó rápido, empujada por presiones externas, revueltas internas y el cansancio de siglos, pero llegó como una corona sin rey, un trono sin sucesor. ¿Cómo guiar un barco en alta mar sin saber leer las estrellas? Gobernar un país exige más que valentía, exige conocimiento, estructura e instituciones sólidas. Y lo que los nuevos líderes encontraron fue un escenario desmontado, donde los antiguos actores se habían llevado los decorados y el telón. Muchos asumieron el poder con coraje, pero sin brújula. No había suficientes ingenieros ni economistas formados, ni siquiera maestros capacitados para formar a la siguiente generación. Era como intentar construir un templo con ladrillos de barro crudo en medio de un vendaval. La falta de preparación abrió espacio para algo aún más nocivo, la corrupción. Sin mecanismos de control, sin prensa libre, sin una sociedad civil fortalecida, el poder se convirtió en un juego de supervivencia. Grupos se enfrentaban por porciones del Estado, como clanes rivales en un imperio en colapso. Y donde hay disputa por la cima sin reglas claras, el pueblo acaba aplastado en medio. Estallaron guerras civiles en varias regiones, a veces bajo el pretexto de ideologías, pero casi siempre por la disputa de la maquinaria estatal, la única fuente de ingresos en un escenario sin industria propia. En ausencia de un sistema funcional, muchos buscaron apoyo donde podían, en potencias extranjeras. Volvieron a endeudarse, aceptaron imposiciones, vendieron recursos para mantener lo básico en funcionamiento. Los sueños de libertad, que habían inflamado multitudes en las décadas anteriores, comenzaron a marchitarse como banderas al viento sin dirección. Era el dilema de tantos reinos en la historia. Conquistar el trono es una cosa, mantenerse en él con dignidad es otra muy diferente. Y cuando el propio territorio se vuelve inestable, las divisiones internas no tardan en enseñar los dientes. Estas divisiones, por cierto, no eran nuevas. Habían sido diseñadas con regla y compás por manos extranjeras y ahora, con la autoridad debilitada, volvían a hervir. Las fronteras mal trazadas, que ignoraron el alma de las etnias y la voz de las comunidades, comenzaron a cobrar su precio. Pero eso es otra historia. Un nuevo capítulo que involucra clanes, pueblos, idiomas y rencores ancestrales comprimidos dentro de líneas artificiales. Y es por esas líneas que seguimos ahora. Las líneas que hoy cortan el mapa de África fueron diseñadas lejos de allí, en salones sofocantes por el humo de los cigarros y la arrogancia, donde diplomáticos europeos trazaron destinos como quien garabatea en una servilleta. No se preguntaron quién vivía dónde, ni qué lenguas se hablaban o qué dioses se veneraban. Simplemente dividieron. Pueblos hermanos fueron separados, rivales ancestrales obligados a convivir bajo la misma bandera. Se creó así un tablero listo para el conflicto, como un caldero que hierve en silencio, a la espera del menor detonante. Muchas de las guerras que asolarían el continente décadas después
no nacieron de disputas ideológicas, sino de rencores antiguos, disputas territoriales, desconfianza entre etnias forzadas a la unión. Imagina un reino donde dos clanes rivales, con historias de sangre entrelazadas, son obligados a compartir el mismo trono. En tiempos de crisis, cada grupo mira al otro como un enemigo potencial. Fue así como surgieron rebeliones, cayeron gobiernos y se formaron ejércitos basados en el color de la piel, en el acento, en la aldea de origen. Estos conflictos internos, casi siempre alimentados por potencias externas interesadas en el caos, fueron un terreno fértil para el surgimiento de dictadores. Muchos se presentaron como pacificadores, pero gobernaron con puño de hierro. Asumieron el control prometiendo orden, pero alimentando la división. En nombre de la estabilidad, silenciaron voces, cerraron radios, manipularon elecciones, y como en toda corte absolutista, se rodearon de consejeros leales, no de sabios. La nación pasó a ser un espejo roto, entero por fuera, hecho añicos por dentro. El resultado fue un círculo vicioso. Donde había desconfianza, crecía la represión. Donde había represión, florecía la resistencia. Pueblos enteros pasaron a vivir acorralados, no por el extranjero, sino por su propio vecino. Cada grupo étnico comenzó a desconfiar del otro, como si la supervivencia dependiera de la exclusión del diferente. Las escuelas enseñaban una historia superficial, los periódicos reforzaban las divisiones, los símbolos nacionales perdían fuerza frente a los estandartes tribales. Era como vivir en castillos rodeados de murallas invisibles, y nadie sabía quién, en realidad, era el invasor. Pero incluso en estos tiempos oscuros, algunas luces no se apagaron. Líderes comunitarios buscaron la reconciliación. Madres de diferentes etnias lloraron a los mismos hijos. Jóvenes se atrevieron a soñar con una nueva identidad, no basada en la herencia de sangre, sino en el futuro común. Y fue en este espíritu que surgieron esfuerzos de reconstrucción, que buscaron curar heridas abiertas por plumas extranjeras. Sin embargo, mientras algunos miraban hacia adentro en busca de unión, otros volvían la vista hacia afuera con la esperanza de recibir ayuda. Pero esa ayuda, como veremos, no siempre venía con las manos limpias. Cuando las promesas internas ya no bastaban y el suelo cansado ya no sostenía al pueblo, surgieron voces del exterior ofreciendo auxilio. Con banderas de colores y discursos generosos, organizaciones internacionales llegaron en masa. Distribuyeron comida, medicinas, ropa. Al principio, fue como lluvia en el desierto. Salvó vidas, alivió dolores, pero como ya enseñaban los antiguos maestros de la política, toda dádiva conlleva un precio. Y la semilla plantada allí no fue solo la de la compasión, fue también la de la dependencia. Las ONG, a menudo bien intencionadas, comenzaron a ocupar el lugar del propio Estado. En algunas regiones, eran ellas las que decidían dónde construir escuelas, quién tendría agua potable, qué culturas debían preservarse. El pueblo, antes orgulloso de su tierra y su saber, pasó a esperar instrucciones de quienes venían de lejos. Era como si un imperio silencioso se estuviera levantando, esta vez no con espadas, sino con donaciones. Y lo más cruel, sin siquiera darse cuenta, muchos se acostumbraron a esperar el camión blanco en lugar de plantar su propio alimento. Esto mató a las industrias locales. Los talleres de tejido cerraron porque la ropa donada llegó en exceso. Los pequeños agricultores perdieron su mercado porque los alimentos venían de fuera. Los herreros abandonaron la forja porque las herramientas importadas se entregaban gratis. Era como si el continente estuviera siendo colonizado de nuevo, solo que ahora con sonrisas, informes y logotipos estampados en cajas. Las intenciones podían ser nobles, pero los efectos a largo plazo eran como veneno diluido en agua limpia, invisibles, pero corrosivos. Poco a poco, algunos comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué, después de tantas décadas de ayuda, tantos países seguían en crisis? ¿Por qué los mismos rostros seguían pidiendo socorro, mientras otros prosperaban? Era como en las cortes imperiales del pasado. Cuanto más se distribuía trigo gratuito, menos trabajaba el pueblo la tierra. No por pereza, sino porque el sistema había sido moldeado para mantenerlos como rehenes de la generosidad. El pan llegaba caliente, pero la panadería local quebraba. Sin embargo, incluso en este escenario, germinaban nuevas ideas.
Algunos líderes comenzaron a rechazar ciertos tipos de donación. Otros incentivaron la producción local, el comercio justo, la autosuficiencia. Empezaron a resonar voces que decían que la solución no estaba en los contenedores que venían de lejos, sino en las semillas enterradas bajo sus propios pies. Y así, lentamente, algunos comenzaron a construir una nueva mentalidad, una que buscaba el cambio desde adentro hacia afuera, porque, como veremos a continuación, algo comenzaba a moverse. Una brisa diferente soplaba en el continente, anunciando señales de un nuevo tiempo. Entre escombros y frustraciones, África comenzó a dar señales de que el viejo ciclo podía, en efecto, romperse. En varios rincones del continente, las elecciones pasaron a disputarse con más transparencia, la voz del pueblo comenzó a ser escuchada con más fuerza, y donde antes solo había dictadores, surgieron líderes civiles con propuestas firmes. La democracia, aún con sus tropiezos, comenzaba a echar raíces. Lenta, sí, pero constante. Como los antiguos reinos que resistían asedio tras asedio hasta recuperar su gloria, muchos países africanos comenzaron a reconstruir sus propios destinos. Con el tiempo, la idea de unidad fue tomando forma. La creación de la Unión Africana trajo algo que, hasta entonces, parecía inalcanzable: el sueño de integración entre pueblos separados por siglos de división forzada. Se empezaron a discutir políticas de mercado común, libre circulación e incluso una moneda propia. Claro, el camino está lleno de piedras, como cualquier imperio en formación, pero la dirección ha cambiado. Ya no se mira tanto hacia afuera con las manos extendidas. Se empieza a mirar hacia adentro, a los vecinos, a la construcción de una fuerza colectiva. Y como todo imperio necesita pilares fuertes, la educación volvió a la mesa. Las tasas de alfabetización subieron, las escuelas técnicas comenzaron a formar profesionales en ingeniería, medicina, agricultura. Los jóvenes, antes perdidos entre la huida y el conformismo, pasaron a soñar con soluciones locales. Surgieron iniciativas locales de tecnología, emprendimiento, ciencia. Era como si el espíritu de los antiguos constructores de Tombuctú, de los sabios de Aksum y de los guerreros de Kush hubiera despertado de un profundo sueño. El saber, una vez sofocado, ahora resurgía con sed. Un factor clave en este despertar es el crecimiento demográfico. África se encamina a ser el continente más joven del planeta, con una población activa que puede, si se orienta bien, mover montañas. No es un desafío pequeño. Al fin y al cabo, como en la antigua Roma, una masa insatisfecha puede tanto levantar imperios como derribarlos. Pero también es una oportunidad gigantesca. Si se invierte correctamente, esta juventud será el motor de una nueva era, una era africana hecha por africanos para africanos. Por último, cabe destacar a un nuevo actor en esta historia: China. Las grandes obras de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, puertos, están poco a poco conectando aquello que los colonizadores se esmeraron en separar. Es un juego geopolítico, sin duda, pero para muchos países, estas obras significan un paso real hacia el desarrollo interno. Todavía hay riesgos y disputas, claro, pero también hay algo inédito en el aire: la sensación de que, por primera vez en siglos, el continente puede ser protagonista de su propia narrativa. Y esta historia, amigo mío, apenas comienza. Ahora que conoces los tortuosos caminos que llevaron a África a ser un continente de riquezas saqueadas y promesas aplazadas, la pregunta cambia. ¿Qué hacer con este conocimiento? Ignorar el pasado es repetir los mismos errores, y el precio de ello, como hemos visto, siempre lo paga el pueblo. Pero comprender las estructuras ocultas, las decisiones antiguas y los juegos de poder permite algo excepcional: ver con claridad, actuar con conciencia. ¿Será que la pobreza africana es realmente fruto del azar, o es el resultado de elecciones meticulosamente arquitectadas, generación tras generación? Y más aún, ¿qué significa la justicia cuando la balanza ha estado desequilibrada desde el principio? Reflexionar sobre esto no es solo mirar hacia afuera, es también revisar el modo en que interpretamos el mundo y las historias que nos contaron. Si este contenido te ha hecho pensar diferente, entonces ya ha valido la pena. Pero esta es solo la primera etapa de un viaje mucho más grande, y continúa aquí, con nosotros. Por eso, suscríbete al canal, activa las notificaciones
y acompaña los próximos capítulos de esta búsqueda de conocimiento profundo, histórico y liberador. El pasado aún habla, y quien aprende a escuchar está siempre un paso por delante.